Las tasas de interés de los créditos hipotecarios volvieron a caer. Esto permite contrarrestar el alto valor de las viviendas, consiguiendo economizar hasta un 10% del dividendo mensual y un 15% del valor total del inmueble. Para profundizar en este tema, estamos con el gerente de ProUrbe, Víctor Danus. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Carolina? Víctor, lo primero que queremos preguntar es si este cálculo se hace efectivo con, digamos, poder disminuir lo que uno mensualmente está gastando por pagar una vivienda, pero también a largo plazo. ¿Cuánto nos podría ahorrar esto? Sí, mira, lo que pasa es que en definitiva cuando tú ahora con las nuevas tasas de interés que bajaron a un 2% mensual, tú lo que puedes hacer es disminuir el valor mensual del pago del crédito hipotecario o bien disminuir la cantidad de años. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si tú tienes un crédito hipotecario y que te faltan alrededor de 15 o 20 años por pagar y estás pagando los primeros años, te conviene muchísimo con las bajas tasas de interés. ¿Por qué? Porque acumulas una pérdida del interés, es decir, no pagas todo el interés. ¿Por qué? Por el diferencial de la tasa de crédito hipotecario. Pero si tú estás al final del periodo, a lo mejor esto no es tan rentable. ¿Por qué? Porque tú puedes pedir un crédito hipotecario, el costo operacional del pedir el crédito hipotecario te sale mucho más caro que la rebaja de la tasa de interés. Ahora entonces, ¿sería este un buen momento para poder comprar una vivienda bajo estas condiciones? ¿O también vamos a estar afectos a que, por ejemplo, si después la tasa de interés sube, también nos repercuta? ¿Es un buen momento? Claro, mira, lo que pasa es que todo esto depende de la situación económica imperante. O sea, por un lado hay varios factores macroeconómicos que están incidiendo en este tema. Primero está el Brexit en Inglaterra, lo otro está el problema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, está el problema que tenemos muy cercano acá en Argentina. Todo esto hace que de alguna manera la economía está un poco más lenta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el Banco Central? Bajó la tasa de interés para reactivar la economía. ¿Qué puede ocurrir? Si esto no genera una aceleración, podríamos a fin de año, que probablemente a lo mejor la tasa de interés podría bajar en 25 puntos porcentuales, que quiere decir que bajaría a 1.75%. Pero, es más conveniente todavía. Pero eso es especulación. O sea, yo ahora no te puedo decir si en realidad eso va a ocurrir o no. Lo que sí ahora estamos en un buen minuto y todo va a depender de la versión al riesgo que tenga la persona. Es decir, prefiero esperar o me aseguro ahora que la tasa está a niveles históricos. Claro, que también depende de las posibilidades de ahorro que tenga esta persona, de sus ingresos. O sea, también hace poco veíamos este tema de que aquí en Chile era mucho más complicado poder acceder a una casa propia. Todo ese tipo de cosas también son variables que van a afectar efectivamente que la economía se active, o sea, que la economía se reactive con esta baja de interés. Claro, lo que pasa es que eso es súper importante lo que tú dijiste, porque lo que puede ocurrir es que una persona quiera pedir un crédito hipotecario, pero no esté clara cuál es el nivel de riesgo que tiene la persona. Entonces, por lo tanto, tiene que asegurarse que su nivel de riesgo aquí a fin de año no va a aumentar, donde podría ocurrir esta baja de la tasa de interés, y por otro lado, ver qué ocurre desde el punto de vista macroeconómico. Y lo otro, claro, lo que tú me decías, que Chile es uno de los países que de alguna manera las personas tienen que destinar el 100% de sus ingresos durante 7,4 años para comprar una vivienda. Bueno, esto ocurre también en otras ciudades, por ejemplo en Hong Kong tienes que demorarte 20 años, en Sydney 9 o 10 años, pero acá en Santiago son 7,4 años, en Concepción son 7,7 años, en Temuco 8,8 años y en Valparaíso y La Serena del Rosario 7,1, 7,2 años. En promedio Chile es 7,6. Claro, con respecto a lo que usted señalaba, de hecho también se ha dicho, una publicación incluso de Pulso, que los precios de las viviendas han aumentado el triple que los ingresos en países de la OCDE. O sea, es una situación también que está pasando en otros lados, más allá de que acá en Chile, digamos que se han mantenido estos altos precios de las viviendas desde hace ya bastante tiempo. Claro, mira, pero esos altos precios de la vivienda se debe a varios factores súper circunstanciales. Primero, tenemos que tener que hay una escasez de suelo en el Gran Santiago. Por lo tanto, al existir una escasez de suelo en el Gran Santiago, la ley de oferta y demanda, los precios tienden a subir. Lo otro que está ocurriendo también es que los planos reguladores comunales están con una densidad en altura hacia la baja. Por lo tanto, eso también incrementa el precio de las viviendas. ¿Por qué? Porque no se puede construir en altura. Entonces, todo esto hace que el precio de las viviendas tiendan a subir. Y hay un tema súper importante que muchas veces se habla de que estamos en una burbuja inmobiliaria. ¿Ya? No estamos en una burbuja inmobiliaria porque en definitiva no hay especulación en el precio de las viviendas, sino que las viviendas están subiendo por razones absolutamente coyunturales, que son las que te dije antes: planos reguladores, escasez de suelo. Ahora, cuando la baja es acumulada, porque el Banco Central ya había señalado que por 7 semanas se había mantenido esta baja. Sí. Estamos en este número, el 2,14%. Claro, en promedio.
podríamos, usted decía, de aquí a fin de año podríamos eventualmente tener otra baja más. ¿Qué implica que durante un periodo tan prolongado de tiempo tengamos esta baja permanente en las tasas de interés? Bueno, eso lo que significa eso, por un lado, es que se reactiva la economía. ¿Por qué? Porque esto lo que hace el Banco Central es que baja las tasas de interés para reactivar la economía. Y esto no tan solo ocurre con los créditos hipotecarios, sino también con los créditos de consumo. Entonces ahora tenemos que ver si esto no reactiva la economía, podríamos que a lo mejor el Banco Central de aquí a fin de año podría bajar, tal como te dije antes, en 25 puntos porcentuales, que podría llegar a 1,75. Pero todo esto va a depender del nivel de riesgo financiero de la persona y de lo que la persona quiera comprar. ¿Por qué? Porque muchas veces tú me hablas de que las tasas están de un 2%, pero hay personas que han tenido tasas ahora actualmente alrededor de un 1,05%, porque eso depende de su nivel de riesgo, su nivel de endeudamiento y sus características personales. Por eso lo recomendable... Que el banco finalmente les quiera ofrecer a ellos... Claro, y lo recomendable es que la gente cotice, es decir, cotice en la banca. Ahora la banca tiene múltiples oportunidades, está la banca tradicional, están las mutuarias, están las compañías de seguro, están algunas cajas de compensación que están entregando crédito hipotecario. Entonces, de alguna manera, lo más importante para decirle a las personas que quieren comprar una propiedad, que quieren invertir, es que de alguna manera coticen en el mercado financiero. Y podemos hacer, entendiendo lo complejo que es dar un ejemplo por las variables que tiene, pero podemos hacer una comparación de, por ejemplo, lo que yo podría haber gastado comprándome una vivienda de aproximadamente, no sé, 70, 80 millones, que son estos departamentos chiquititos que uno puede encontrar, versus a lo que podría pagar esperando esta eventual situación de que las tasas se rebajen nuevamente. Claro, mira, eso va a depender de la cantidad de plata que tú tengas ahorrada. Es decir, si tú compras una vivienda actualmente ahora, la compraste alrededor de 3 o 4 años, una vivienda que en el centro vale alrededor de 2.000 UF, tú estarías pagando un dividendo alrededor de 280, 300 mil pesos. Ahora ese dividendo podría costarte un 15% menos, o bien podría costarte lo mismo, pero tú disminuyes la cantidad de años del periodo y con la misma cuota. Claro, un 15% con ese ejemplo podríamos hablar de más de 30.000 pesos menos. Así es, para un dividendo. Claro, y si eso tú lo multiplicas por la cantidad de años, es una cifra considerable. ¿Y hay alguna variable del tipo, digamos, tipo de vivienda que sea más conveniente comprar en este tipo de circunstancias? A ver, porque sabemos que, claro, no sé si podemos distinguir entre lo que pasa en una casa o un departamento o bajo la cantidad de metros cuadrados. ¿Hay algo que nos convenga más en esta situación? A ver, lo que pasa es que hay que considerar dos cosas. Primero, si yo voy a comprar una vivienda para vivir o voy a comprar una vivienda para inversión. Ya, independiente del tamaño de la vivienda, las tasas son iguales. Lo que importa es el perfil de riesgo del cliente. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si yo ahora quiero comprar una vivienda para invertir, que son en las comunas centrales del Gran Santiago, obviamente me conviene. ¿Por qué? Porque yo voy a obtener una muy buena tasa y voy a poder arrendar esa propiedad y muchas veces, a lo mejor con el valor de ese arriendo, voy a poder pagar el dividendo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si las personas quieren invertir en propiedades es un buen momento, pero si yo me quiero comprar una casa con mi familia, una casa grande, con patio, también es buen momento porque también las tasas están bajas. Pero ahí podríamos esperar quizás hasta fin de año. Bueno, podríamos esperar, no sé, eso va a depender, por eso te digo, de la urgencia que tenga la persona, de su perfil de riesgo, de su adversión al riesgo. No, yo me quedo ahora y me aseguro ahora porque a lo mejor después van a subir y no se van a mantener. O sea, eso depende de cada persona. Y en cuanto a porque usted lo señalaba, cuando las personas compran para invertir, ¿se sigue viendo ese modelo de compra y siendo también como un negocio sustentable acá, o conveniente, mejor dicho, en Santiago particularmente? Sí, mira, yo te diría que sí, actualmente sí, porque con la cantidad de migrantes que están llegando a Santiago, tenemos un ingreso de casi 800.000 personas que son migrantes. Eso ha incrementado la demanda por propiedades para que las personas puedan vivir. Entonces, por lo tanto, de hecho, eso ayuda a que sea un buen negocio para las personas que quieran tener su dinero y aportar en el negocio inmobiliario, comprar una propiedad e invertir. ¿Algún consejo que se le pueda entregar a la gente que nos está escuchando con respecto a poder tener un ahorro? Depende obviamente de lo que cada uno gane y lo que cada uno puede hacer, pero algún consejo quizás para poder, digamos, mantener estable ese nivel de ahorro o poder también hacer un cálculo de dinero que nos permita ahorrar más rápidamente para dar un pie? Bueno, difícil pregunta, pero lo que yo te podría decir es que en definitiva las personas deberían ahorrar un 25% de su renta
y destinarlo a comprar una vivienda. Y por lo tanto, este 25% que tienen que hacer, es decir, tratar de hacer un análisis de sus costos del mes, todo lo que gastan en los consumos básicos, es decir, luz, agua, teléfono, internet, cable, hacer un listado de lo que van a comprar y religiosamente ir ahorrando una cantidad de plata para después, fija para después comprarse una propiedad que en este instante es un buen negocio. O sea, la renta inmobiliaria siempre ha sido un buen negocio a nivel mundial. Y ahí Chile no está exento de eso, entonces por lo tanto aquellas personas que tienen capacidad de ahorro y que pueden ahorrar para comprar una vivienda, háganlo. Y los que se quieran comprar una vivienda para estar con su familia, también ahora estamos en un buen momento. ¿Que podría mejorar? Sí, pero no sabemos si eso va a ocurrir o no. Muchas gracias, Víctor Danús, por acompañarnos en Chile, gerente de ProUrbe, dándonos recomendaciones entonces de estas bajas tasas de interés, cómo las aprovechamos. Gracias. Y nos vamos nuevamente a una pausa, pero de regreso tenemos más informaciones y vamos también a revisar lo que está pasando en el deporte.